Bueno, retomando lo que veníamos hablando sobre el Evangelio de los Hechos de Juan, el apócrifo, nos dice que San Pablo, como hemos visto, del nacimiento del Cristo en el discípulo y de su evolución, completo crecimiento en él. Dice, cada hombre es un Cristo en potencia, y el desarrollo de la vida del Cristo en un hombre sigue los pasos de la historia evangélica en sus más notables incidentes, los cuales son universales y no particulares. ¿Sí? Como en el budismo se dice que cada hombre es un Buda en potencia, no mostrada el potencial, porque el ego personal aún está identificado con la parte más inferior. Cinco grandes iniciaciones hay en la vida del Cristo, cada una de ellas de las cuales señala una etapa en el desarrollo de la vida del amor. En la actualidad se imponen como en los tiempos antiguos, y en la última determinante el triunfo final del hombre que ha trascendido la naturaleza humana, que ha logrado la divina y que se ha convertido en un salvador del mundo. En el oriente le llaman bodhisattvas, salvadores del mundo, que es una de las vías del desarrollo espiritual, no la única, pero sí una de las más importantes, ¿sí? Las otras son las del aratado, las que no regresan, entran al nirvana o siguen su proceso evolutivo y se olvidan de la humanidad. A diferencia de los bodhisattvas o de los salvadores, no entran a los procesos superiores, se quedan en las etapas previas por seguir ayudándonos, ¿sí?, a salir de nuestra ignorancia. La convertirse en ángeles también pasa nada. Sí, hay otras partes, ¿no?, en la evolución, que algunas almas entran a la jerarquía angélica. Hay varias vías, dependiendo también el desarrollo y la evolución del sujeto y la madurez del sujeto. Eso tiene que ver también con los rayos de cada alma, digamos, en el servicio que va a brindar, que pueda escoger cada uno. Sí, en realidad todos tenemos, en un principio hubo 7 jerarquías de las que ustedes y yo emanamos, como mónadas. Cada jerarquía, o los 7 famosos rayos, nos dio una pauta. Poseemos todos las 7, pero tenemos uno más fuerte, ¿no? Por ejemplo, la famosa jerarquía de la voluntad. Las mónadas que emanan de esta jerarquía tienen muy fuerte la voluntad, muy desarrollada. Aunque tienen otras cualidades, esa es la que más se manifiesta. Y las otras están por desarrollar, porque en realidad debemos desarrollar todas las habilidades de los 7, los 7 primordiales se les llama, o los 7 espíritus, que habla, creo que en el Antiguo Testamento, que están a diestra y siniestra del trono de Dios. Los 7 ante el trono. Ante el trono, sí. Es interesante, Ezequiel, el profeta Ezequiel fue el que habla de esto. La primera gran iniciación al Cristo nace en el discípulo, entonces por primera vez se encuentra a sí mismo y la explicación de lo que significa el saturarse de amor divino, pues experimenta el maravilloso cambio de sentirse uno con todo lo que le alienta. Esto es el segundo nacimiento. Ese es el que habla varios pasajes en forma de parábola el Maestro Jesús y los apóstoles, por el cual se regocijan las huestes celestiales, pues ha nacido en el reino de los cielos como un pequeñuelo, como un niño, entonces siempre atribuidos a los nuevamente iniciados. Normalmente cuando un iniciado ha entrado en la corriente o tiene la primera iniciación, se le considera un niño, ¿sí?, como el niño divino, como el niño Jesús, ¿sí?, ha empezado apenas el proceso. Le llevará un largo camino todavía, pero ya entró, vamos a decirlo así. Esta parte yo la saqué alguna vez en un taller, muchos años. Tiene ahí la fecha, 1999. Ay, O sea que ya tiene tiempo. Sí, ya tiene tiempo. Y esta la di aquí hace como, pues, no sé, como 20 años, yo creo.
traté de alegorizar en la imagen el nacimiento del niño. Aquí está, por ejemplo, la primera parte, la madre embarazada, el bebé, el niño, el adolescente, el adulto. Y al adulto se le abren dos opciones: no enfrentar su realidad, porque en realidad no queremos salir de nuestro espacio de confort y seguir viviendo como seguimos, pues entonces envejecemos y viene la muerte, ¿sí? Pero si decidimos enfrentar, o hemos recibido ese llamado que lo he comentado, entonces viene una forma de crisis que vamos a vivir, y en esa crisis vamos a encontrar quizá sufrimientos, crisis, oscuridad. Vamos a encontrar el paso, el camino para entrar al nacimiento de ese niño. Yo aquí lo puse simbólicamente. Aquí está José y María, ya lo están viendo. ¿Sí? ¿Están viendo la flecha? No se ve. ¿No la ven? No. Ah, no se ve aquí. ¡Ah, qué bien! Yo estaba metido ahí, vale. Normalmente llevamos un proceso, ¿no? Un sujeto cualquiera de nosotros, de crecimiento, desarrollo, hasta que llegamos a la adultez. La mayoría envejece, muere y vuelve a repetir el ciclo de volver. Y así estamos la mayoría volviendo constantemente, ¿sí? En una de esas vidas se abre una opción, pero la opción primero tiene que pasar por una crisis. La crisis nos lleva a purificación y a romper y a soltar mucho el lastre del karma. Y entonces se presenta la opción del proceso del nacimiento del niño. José y María. María representa el alma, José también un aspecto superior. Ahorita venía yo hablando con alguien que me decía que a José lo sacaron de la jugada. ¿No se han fijado que no hay nada de él? Nunca se vuelve a hablar de él, salvo hay un apócrifo de él, pero muy poco de él. Yo no sé, cuando lo del proelio que hacemos en la rama y tal, yo que me meto en sitios de buscar información y tal, al primer logos le llamaban al padre oculto, porque en realidad está, pero no aparece. No está visible a nuestros ojos. Pudiera tener que ver algo, Claro. pero a mí me llama la atención porque de repente desaparece. O sea, aparece María y sus hermanos, ¿se acuerdan? Están, ahí viene María y tus hermanos, tu madre y tus hermanos. Y en la cruz está ella, los hermanitos o quien sea y la Magdalena. O sea, a José ya no pinta aquí en el entierro para nada. ¿No se han fijado? Lo sacaron. Yo investigando en esto encontré algo en un apócrifo que habla de él, pero no me acuerdo ahorita, fue lo primero que empecé a encontrar. Y habla que era un hombre bueno, no sé si se convenció de la palomita, no lo sé si al final lo convenció eso, pero bueno. Pero no se dice demasiado, ¿sí? Hay como una laguna ahí de información. O realmente no era importante y no se le dio juego en el mito, en la analogía. En una estructura que, a ver si está por acá. Sí, aquí lo hago yo un poco más, ¿no? Yo coloco en esta estructura los principios, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo energético, la sombra, que también puede ser personificada por Herodes. A José como la mente razonadora madura, a María como el alma, al niño Jesús que nace y la mente inferior que conforma la personalidad, por supuesto. Y aquí el Dios interno. Es una interpretación muy personal. Entonces, ahí lo coloco porque en teoría para poder iniciar un proceso simbólico debería estar presente, ¿no? Bueno, ellos llegan, María está embarazada y llegan al hostal, ¿se acuerdan? El famoso hostal. ¿Y el hostal qué? Está lleno. Y el hostalero lo sale y le dice que no tiene lugar, que no sé qué, pero como la ve a ella embarazada, se apiada y la manda a un ¿qué? A un pesebre.
En algunos pasajes de una de las obras de los gnósticos no es un pesebre, es una cueva. Nuevamente la cueva de la iniciación. Yo tengo una imagen ahorita que les voy a enseñar, muy vieja, que el cristianismo utilizaba originalmente. No había pesebre, era una cueva. La cueva de la gran iniciación. Bien. Pero el hostalero le dice, bueno, estás embarazada, pues te doy acá en el pesebre o la cueva. Normalmente un niño, sobre todo el niño Jesús, no puede nacer en un palacio. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el pesebre o la cueva? El pesebre es un lugar que sencillo, humilde, modesto. O sea, son cualidades que el estudiante debe haber desarrollado para que nazca un niño ahí. Si no desarrolla por lo menos humildad y cierta purificación en su vida, el niño divino no puede nacer. Entonces, todo es simbólico, todo es alegórico. Cuando le dice, y esto es una interpretación creo que de Geoffrey Hodgson, cuando el hostalero le dice, no tengo cabida en el hostal, está diciendo que la mente es el hostal. Y está llena de muchas teorías, ideas y cosas así, información, razonamiento. Por eso está lleno. Pero eso lo manda a un lugar que está vacío, pero es humilde y sencillo. Una parte dentro de nosotros que hemos ido cultivando, a pesar que tenga yo cierta erudición y conocimientos. Si esa parte se ha ido cultivando de humildad sincera, de sinceridad, de ser auténtico, el niño tiene muchas posibilidades de que nazca. Pero por otro lado está Herodes en su ¿qué? En su palacio. Y Herodes pues, está totalmente opuesto a que nazca ¿quién? El niño. Porque para Herodes el nacimiento del niño es una renovación de la estructura y no la quiere. Entonces se va a encargar de ¿qué? De matar todas las posibilidades que pueda haber. Los niños representan simbólicamente todo el potencial de desarrollo que podemos tener. Por eso hay mucha gente que sueña con que nace un niño o lleva un bebé, o etcétera, etcétera. No sé si han tenido sueños así. Sí. Perdona que te interrumpa, me está sugiriendo mucho esto a la cueva de Platón. Sí. Porque Platón es la cueva de los iniciados, que los que saben salir del mundo... ¿Ok? Los que se quedan ahí encadenados viendo las sombras somos los ignorantes que estamos todavía ahí aferrados a la materia. Se fijan, están encadenados en la cueva de Platón. Pero el que rompe las cadenas, se empieza a liberar y descubre que todo lo que veían eran fantasías y sale fuera de la caverna, es un iniciado, es alguien que se ha liberado. Platón fue iniciado en los misterios de Eleusis. Estuvo en Egipto, ¿no? Estuvo en Egipto. Muy pitagórico, ¿sí? La influencia de Pitágoras fue muy poderosa. Y Pitágoras se sabe o se supone que estuvo en la India. Madame Blavatsky insiste que toda la sabiduría de Egipto y de Occidente fue bebida de la India. De ahí vino. ¿Cómo es posible que en diferentes espacios se den las mismas connotaciones? Lo que piensan en Grecia es lo que pensaban los... ¿Por qué? Quizá por el inconsciente colectivo. Acuérdense que ha habido últimamente, no en los últimos años, descubrimientos de unos investigadores en un lado y al otro lado del mundo igual. Entonces los premios Nobel se les ha tenido que dar a los dos, porque los dos se ha comprobado que no se copiaron ni nada, simplemente en el mismo momento los dos descubrieron, porque hay conexiones a nivel inconsciente, ¿sí? Por el campo cuántico que están diciendo. También puede ser, hay muchas, se puede explicar de varias formas. La realidad es que estamos más conectados de lo que nos imaginamos, ¿sí? Entonces, Herodes significa pues el palacio, el lujo, todo lo contrario al niño que es modesto, humilde y sencillo en un pesebre. No puede nacer en otro lugar. En una área nuestra, en una parte de nosotros que hayamos cultivado con sencillez, con humildad, etc. Ahí puede nacer ese niño. Y por supuesto Herodes hará todo lo que pueda para evitar que el niño nazca, y por eso se escabecha lo manda a matar a todos los niños, ¿no? Que es lo que dice la tradición. La matanza de los inocentes.
Esto es interesante, porque ya Herodes se va a presentar como sombra ahí. Nuevamente vendrá, ¿cuándo? Pues vendrá a través de todos aquellos que lo cuestionaban a Jesús, de los sacerdotes, de los fariseos, e incluso volverá a través de las tentaciones, ¿sí? La sombra vendrá de varias formas. Siempre, si lo podemos entender, superándolas él y ayudándola a que se realice, porque en realidad esos obstáculos fueron pruebas para crecer. Quizá por eso cuando entra a Jerusalén entra en un borrico, no sé si se fijan. ¿Qué significa el borrico? Está muy relacionado con Set, el hermanito de Osiris, que era el malón de la película, y lo identificaban como un oso hormiguero o un burro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Jesús va sobre el burro, ¿qué significa? Que lo ha conquistado, que lo ha equilibrado, que lo ha dominado, simbólicamente. ¿Eh? A la personalidad, la ha logrado superar, porque ya pasó todas las pruebas, sí. Y entra con él, sentado en el burro con la palma que se modifica. Puede ser un símbolo de triunfo, de haber logrado el éxito, de haber salido adelante ante las pruebas, porque en realidad lo estuvieron probando bastante, ¿sí? Ya ven a sus apóstoles, eran los primeros que lo probaban, ¿o no? Entre que lo negaban, entre los que dudaban, entre que los traicionaban, o sea, le hacían de todo, y lo veían. Y el único que no lo vio estaba más amarrado, estaba más comprometido que los demás, como era San Pablo. ¿Sí? Por lo menos. El asno que se le trata a golpes, ¿no? ¿Quién? El asno, el burro que se le trata a golpes y tiene como fama de. Ya se ha convertido en un insulto, ¿no? El burro. Por eso está muy ligado a la parte animal de nosotros, a nuestra naturaleza. ¿Sí? Sancho Panza andaba mucho en burro. Bueno, Sancho Panza es la personalidad, simbólicamente. Y el Quijote es nuestros ideales superiores de ser mejores seres. ¿Sí? El caballo representa. Ya. Y pobre caballo del pobre de Quijote, estaba más flaco que nada. ¿Y quién creen que sea Dulcinea del Toboso? Que no era como la pintaba el Quijote, ¿no? El alma. Porque el Quijote la ponía como una mujer bellísima, no sé qué, y era una campesina gordita, holandada y toda. ¿Sí? Pero bueno, cada quien ve lo que quiere ver. ¿Sí? Si ustedes analizan bien, casi en todos ellos, también en el mito, que no es un mito, en la novela de este filósofo alemán, de Fausto, Goethe. Si ustedes analizan también el Fausto de Goethe, hay algo parecido en el proceso de bajar, de que Mefistófeles ya se lo quiere llevar, ¿no? Porque finalmente fracasó después del acuerdo, pero lo salva ¿quiénes? El Mefistófeles, el final es muy chistoso. Ya se lleva arrastrando al doctor Fausto, lo lleva ya del pie, se lo lleva al infierno. Y se le aparecen un montón de ángeles así medios voluptuosos. Y Mefistófeles se llena de erotismo. Y queda embelesado por los ángeles y tira por ahí a Fausto y se va tras de ellos. Y Fausto, ¡pum!, se va. ¿Quién había hecho eso? Margarita. ¿Sí? La mujer. No, tú no. Yo quiero similar lo que dice ahora. Bueno, a veces me confundo con las heroínas, porque acuérdense que el canijo de Fausto había embelesado a una chica y la había dejado embarazada. Y por razones obvias, en esa época encarcelaron a la chica porque estaba embarazada. Y eso por arreglo siempre con Mefistófeles, porque a Mefistófeles le ayudó a embelesar a esta chica. Y no me acuerdo si era Margarita o tenía otro nombre.
Pero ahí también ella viene a ser simbólicamente ¿quién? El alma que ayuda a la persona, como en el caso del Dante, que le ayuda, y que también en el caso de Ulises, Penélope le ayuda, que también es el alma. Y ven que también Ulises baja a los infiernos a buscar las respuestas de Teresias, el profeta, ¿sí? Para poder regresar. O sea, las bajadas a los infiernos no se las quita nadie, ¿vale? Lo interesante de acá es que las pruebas desde el principio las tiene el niño. En la vida de Hércules, ¿se acuerdan que la madre postiza que tenía, que era Hera, que no era nada fácil? ¿Qué hace al principio cuando nace Hércules? Porque Hércules no nace de Hera, nace de otra mujer, creo que era humana la mujer. Le lanza dos serpientes a su cuna, y el niño los vence, ¿no? Las pesca y las mata. O sea, ningún nacimiento es fácil cuando estamos dando pasos en el proceso de crecimiento. Significa que al principio, en los primeros pasos que da el estudiante, va a enfrentar pruebas constantes, que en su casa no lo quieren porque está haciendo cosas, que la pareja tampoco le gusta, o sea, situaciones de trabajo, o sea, todo ese tipo de experiencias son muy frecuentes en los primeros pasos que dan los estudiantes que ya están, vamos a decirse, comprometiendo. Porque hay que probarlos, a ver si es cierto que están firmes y son indomables. Porque llega un momento que lo único que vale es el sendero que han encontrado. Todo lo demás pasa a segundo plano. Ni sus familias, ni sus hijos, nada queda tan importante como el proceso. Obvio, llegar a eso cuesta. Porque no es lo mismo tener una familia que estar solo, ¿o no es así? Siempre me acuerdo de la vida de Damodar. Damodar fue un estudiante muy desarrollado. Pertenecía a la casta brahmin. Y cuando tuvo que hacer la ruptura, la hizo. No solamente con sus familias, sino con su casta. Y eso es lo peor que puede hacer un hindú. Rechazar su casta, que era la más elevada, y a la familia, para entrar al sendero. O sea, tiene uno que tener ya cierta fuerza y cierta madurez interior y cierto valor para ir contra toda la opinión que se opone al proceso de crecimiento, ¿sí? Que nos quiere, como dice en el Bhagavad Gita, que están ahí los amigos, los hermanos, los primos, los maestros, todos ahí, y le dice Krishna a Arjuna, tienes que matarlos. ¿Cómo la ven? Matarlos simbólicamente significa quitárnoslo, quitar los apegos, no estar aferrados, ser libre. Y pues es muy cómodo estar con lo contrario, ¿no? Pues ven por mí, me cuidan. Cuando esté yo viejito, pues ahí me van a echar una mano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No es así? Pues chicos, por eso no es tan simple el sendero espiritual. Cuesta. Y cuando llega ese momento, por eso uno se tiene que preparar a veces por vidas para llegar a momentos de ese calibre, en que uno esté dispuesto a romper con todo. Y pocas almas lo hacen. Pero se puede. Ese es el objetivo, de acuerdo a la enseñanza oculta, de todas las almas, de toda la humanidad. Todos se tienen que liberar. Sea ahorita, o dentro de 1000 años, o dentro de 10.000 años, o dentro de 50.000 años, todos se tienen que liberar. Sin excepción. Porque todos somos ¿qué? Todos somos parte de la unidad de vida. Somos la mónada divina, reflejada en varias de las almas que estamos acá. Ese es el fin principal. Y los bodhisattvas trabajan por eso, para que todos, sin excepción, entren a la corriente. Y es lo que se enseña en la teosofía. Por supuesto, gradualmente, paso a paso, siguiendo el ritmo de cada uno, sabiendo que tienen compromisos, que tienen familia, que tienen que atender aquí y ver esto y ver el otro. Pero es como estar haciendo cosas, pero siempre con la mira fijada
en el ideal, ¿sí? Hago todo lo que tengo que hacer porque es parte de mi sobrevivencia y de mi familia y mis compromisos, pero el ideal me sigue empujando hacia allá. No cejaré nunca de que todo lo que hago, incluso lo hago en nombre de eso, como dice un maestro de sabiduría, ¿sí? Todo lo que haga, hágalo en nuestro nombre o el de tu maestro. Y poco a poco se abrirán las posibilidades y las condiciones y dejará de ser un peso muy grande el proceso por el que hemos estado pasando, que era parte de una gran prueba, a ver qué tanto eres capaz de ser fuerte ante lo que te viene encima. Ahora las pruebas no son como antes, que te hacían casi, que pasabas por un túnel y casi te morías y cosas así. Las pruebas están en cada día de la vida, con cada reto que tenemos. Cómo lo resolvemos, qué pensamientos tenemos, qué hacemos cuando alguien nos insulta, nos hace cosas, cómo reaccionamos. Guardamos rencor, no guardamos rencor, perdonamos, no perdonamos. Ahí se muestra la calidad y la madurez del alma que ha ido avanzando, porque no guarda rencor, porque olvida fácilmente, porque tiene como meta principal la liberación, no solo suya, sino de la de todos los seres. Entonces ya no estamos para estar perdiendo en batallitas con alguien porque nos vio feo, porque no nos dio lo que queríamos, o porque es así, o porque es asado. A esas alturas ya no hay ese pero. Ya no nos peleamos tanto, es más bien, evitamos de entrar en discusión. Cuando alguien dice, bueno, su opinión, punto, no voy a discutirlo, no voy a meterme a verlo de una manera u otra. Hay un cambio. Y eso requiere mucho trabajo personal. Estas ideas de aquí les parecen claras. Lo que estabas comentando al principio en este diagrama, que es muy interesante observar sobre ese nacimiento, que la simbología que aparece ahí desde un punto de vista muy oculto y quizás el más elevado que se pueda presentar, es tanto para el nacimiento de un universo, como en este caso de un Cristo. Sí. Porque nace por medio de padre-madre, materia-espíritu. La materia y la forma es lo que se percibe, lo que se ve, lo que se puede conocer, pero el padre-espíritu está ahí, pero no se ve. Sí. En este caso, la simbología de José, desde ese punto de vista, podría ser el significado de ese espíritu que no se ve. Me parece que en su momento quizás tuviera un conflicto en ¿qué hacemos con este padre? ¿Es o no es? Sí, ¿Qué es esto? ¿Lo dejamos o lo quitamos? Sí. Y que no se sabía muy bien qué hacer con él. Sí, porque si ustedes lo notan, María tiene una preponderancia muy grande en los evangelios, ¿no se fijan? Siempre aparece. Aparece en las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Aparece en la cruz. Aparece después cuando la Magdalena va a dar aviso para todos. Y no sé si en otra ocasión aparece. Ah, sí, cuando le dice, no, cuando va, le busca, ¿no? Y le dice, no, pues vea tus cosas, yo vivo las cosas de mi padre, algo así. Sí, hay otro pasaje que dice el Maestro Jesús eso, le dice, ¿no? Tú, tus cosas y yo las mías. Ahí la aparta, ¿sí? Y es muy interesante que su posición es influyente. Ahora está cada vez más fuerte la Magdalena, sobre todo por el evangelio que se encontró, que no era ni prostituta ni nada por el estilo, sino era otro apóstol, pero que Pedro le tenía celos. Ese Pedrín metió mucha bulla, mucha bulla. Isaac, el cuadro ese del bosco del nacimiento, el padre, o sea, San José no aparece. No. Está la María, está el hijo, están los tres y el otro señor que a su madre. Y en algunos cuadros sí lo ponen, pero yo creo que lo ponen porque si no van a decir, bueno, debe aparecer el pobre por algún lugar, ¿no? Pero sí, Pedrito mete mucha bulla. Y ahí se le dieron las llaves. Por eso se ha armado la que se ha armado, ¿no?
No, porque eso es Sí, pero simbólico. si dice si Ya. construida en la iglesia encima de esa piedra, o sea, por eso en realidad está más ligado a la materia que a otra cosa. Sí. Ay, tanto. Porque, bueno, gracias a que la iglesia no es pedrina, sino paulina, Sí, porque Pablo fue el que introdujo la influencia, la iglesia es mistérica, sí, sí. tiene más el lado mistérico que el lado... Si ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles van a ver a un Pedro celoso, medio racista, que nomás le quería enseñar a los judíos, no a los gentiles, así se les llamaba. Y cuando estaba comiendo con los gentiles, entraba Pablo y se separaba para que no lo viera junto con nosotros. O sea, menos Pedrito tenía ahí un carácter un poquito raro. Bueno, como lo que hay, Como somos, la dualidad, ¿no? A ver, la dualidad. no, la naturaleza nuestra, Pedro significa una parte de nosotros. ¿Cuántas veces lo negamos también? Sí, Es cierto. o sea, Sí, pero mira, el gallo que tiene que cantar tres veces para que Pedro se entere, es un gallo como Abraxas. sí, porque Abraxas tiene la cabeza de gallo. La cabeza de gallo. Sí, ahí hay más simbolismos, como es una parte de la tradición mistérica cristiana, hay más simbolismo de lo que nosotros podemos imaginar. Estamos solamente tratando de develar una de las claves. Madame Blavatsky decía que había 7 claves, normalmente, en la literatura. No solamente cristiana, sino de gran parte de la literatura antigua. ¿No hay una analogía también en que se sepa poco del Padre precisamente porque es la unidad y es lo que no se puede describir, de lo que no se puede hablar y de lo que... Hay como una correspondencia ahí en... Podría ser, pero dada que cuando ustedes hacen una analogía o un mito, ustedes hacen una reducción. ¿Saben lo que es la reducción? Y una gran verdad, al trasladarla a una historia o a un mito, se reduce. Su poder se reduce. Porque la estamos trasladando a una forma como muy entendible. No sé si podamos entender. ¿Por qué creen que los maestros antiguos o los grandes instructores no escribían? Solamente hablaban de boca a oído. Y el estudiante memorizaba lo que le decía su maestro. Los grandes maestros no escribieron. Jesús no escribió. No crean ustedes que estaba atrás ahí Juanito sacándole notas a su sermón. Pues no. Y lo más interesante es que 100 años después se supone que escribieron los evangelios. Eso está... Bueno, no voy a entrar a discutirlo. Ninguno, al Buda tampoco se le escribió. Y empezaron a escribir cuando vieron que se empezaba a distorsionar la enseñanza. Entonces los Arhats, hubo un concilio de Arhats, que eran los 12 discípulos del Buda, para tratar de volver a escribir creo que eran los Pitakas, ¿no? La primera literatura budista que se escribió porque se estaba perdiendo, se estaba alterando. Y eso fue recién muere el Buda. Imagínense 100 años después de Cristo. Por eso a mí me llama la atención que los que hicieron la literatura, los autores de los evangelios, eran individuos muy desarrollados y con muchas capacidades, por lo menos algunos de ellos. Juan ya se sabe que era un cabalista muy desarrollado. Bueno, de Pablo hemos hablado. Mateo, Marcos y Lucas. Yo sé que el libro de Marcos es el más viejo, 110 después de Cristo, 100, por ahí. Los demás son copias modificadas del Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Mateo y Lucas, 120, 130 después de Cristo. Eso lo dice la historia de la iglesia. Y pues uno puede ahí cuestionarse varias cosas. Quizá coinciden más esas edades con la muerte del primer Jesús, el que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Del que se atribuye que fue el verdadero Jesús y que en el diagrama que ustedes tienen aparece con un nombre. Hay muchas cosas ahí alteradas, pero como hemos pasado más de 2000 años es muy difícil. Gran sentido tiene el dicho por algunos de los primitivos escritores cristianos de que Jesús nació en una cueva.
establo en la narración evangélica. La cueva de la iniciación es una frase antigua muy conocida y el iniciado nace siempre en ella, sobre esta cueva, donde está tierno el niño, brilla la estrella de la iniciación, en la cueva. Esta figura es una figura de una pintura cristiana de un templo en Judea. No está en un establo, está en una cueva. Su preciosa vida se ensancha y crece, y su sabiduría, talla espiritual van siempre en aumento hasta que llega la hora de recibir la segunda gran iniciación, que es el bautismo. Aquí yo les comentaba que este periodo de su vida, porque Jesús empieza y se van huyendo a Egipto, después vuelven a los 11 años, creo que vuelve, o 12, aparece otra vez en la escena, es cuando entra al templo y les da clases ahí a los escribas, ¿se acuerdan? Tenía 11 años creo. Y es cuando viene creo que María a pedirle que se salga y le dice, en los asuntos de mi padre yo estoy acá y tú haz lo que sea, pero no me interrumpas. Algo así le dice ahí. Después desaparece otra vez en su historia y vuelve a aparecer ya cuando va a empezar su obra. ¿Qué pasó en la juventud? Algunos libros apócrifos hablan de eso. Y por supuesto hablan de un Jesús rebelde, con poderes que no controlaba y que hacía cosas, ¿no? Hay una obra, no es griega ni en arameo. Fue escrita y fue copiada por no sé cómo se llamaban, no eran árabes, eran que varios evangelios fueron sacados, copiados, y pues después se destruyeron los originales. Ay, no me acuerdo el nombre de la tribu o del grupo que tenía este evangelio. La niñez de Jesús, es el evangelio de la niñez de Jesús. Y ahí habla de varios eventos que ocurrieron en Egipto. Dice que estaban jugando una vez y que creo que a un niño jugando en el techo de una casa, y creo que el niño jugando con Jesús se cayó o lo empujó sin querer y se cayó a la calle y murió. Entonces fueron a acusar a Jesús y Jesús dice, no, si yo no hice nada, y le dice, ¿verdad que no hice nada? Y el niño que estaba muerto se levantó, dice, no hizo nada. Bueno, eso dice el evangelio. Y así muchas anécdotas de la etapa de la niñez de él, ¿no? Por supuesto, esto pues a lo mejor a la iglesia no le agradó demasiado porque hay una serie de eventos, como Jesús empujando a un niño. No, pues no. Si ya yo creo que le costó sacar a los mercaderes de la iglesia, del templo, pues dejarlo así, porque ves que ahí se encoleriza él y dice, para afuera, cuates. No me pagan impuestos, no los permito que se queden. Sí. Jesús sería bueno, pero antes fue malo. No se puede ser bien sin ser mal, ¿no? Era humano. Todos somos malos. Yo creo que él era una combinación. Cuando nace un niño nosotros de ese calibre, nosotros ya hemos equilibrado mucho de nuestra personalidad en ese camino del sendero del medio. Creo que permite, decía Jung en su libro, el suprasentido, o el nacimiento de Dios, o del niño divino. Y para mí él ya significa un equilibrio, que no estaba, por supuesto, desechada su humanidad, porque era humano. Jesús era humano, con características humanas, y probablemente debilidades, pero con un desarrollo mayor que la mayoría. Y que no se cristaliza hasta que es bautizado, cuando dice casi la mayor parte de los autores gnósticos, que es el momento en que él se convierte en el Cristo. Antes no. No hay un evangelio, no sé si es el de la filosofía o el de la verdad, que habla que Jesús, antes de empezar su cometido a los 33 años, estuvo en la India formándose
pasando iniciaciones, historias, incluso en Egipto. Pues No mira, recuerdo cuál era, pero bueno, que no salió de la nada, que todos esos años ocultos él se estuvo cultivando y preparando para lo que vino después. puede que sí, porque de repente empezar a enseñar y no tener preparación, sonaría que se Y más estuvo... siendo el hijo de un carpintero, que no es lo que se le conoce. De repente pasa de ser hijo de un carpintero sin tener demasiados conocimientos a después evangelizar. Sí. Bueno, si era un avatar, como se suponía, por haber tenido un nacimiento especial, ya traía todo lo que tenía. Solamente tenía que deducirlo. Pero por otro lado, el sentido común nos dice que tuvo que pasar a una preparación. Y por eso en el pasaje que vimos en la mañana, que estuvo dentro de los esenios y de los nazarenos, pues no, nos dice bastante de su preparación, ¿sí? Y no se me haría raro que en Egipto estuviera también, si es que realmente él estuvo ahí y estuvo en la parte de su niñez, fuera una parte de su preparación. Y se oculta porque a lo mejor no engancha, pues como que se preparó Jesús con los herméticos, por ejemplo. O fue a la India, pues ¿qué fue a hacer a la India Jesús? Pues no encaja. Para el cristianismo ortodoxo que se estaba formando, pues eso no encajaba. Si ustedes han ido a Egipto alguna vez, verán que hay, creo que está en el templo de Ramsés II, no sé cuál. Los cristianos primitivos eran obsesivos, fanáticos, y destruían todo lo que tenía una imagen que no fuera cristiana. Y hay muchos templos ahí, todos taladrados, porque estaban obsesionados. Mataron a esta mujer, a la Hipatia, un fanatismo cerrado. Por eso le criticaba mucho Celso a los padres de la iglesia. Decía, ustedes tienen una bola de creyentes que son unas, decía, puras viejas, que la mayoría eran mujeres, puras mujeres locas que andan por ahí corriendo, que no tienen ni idea de nada, son ignorantes. Celso decía eso. Hay una obra que se llama Contra Celso, que le escribió Orígenes, y ahí se le trata de neutralizar, ¿no? En realidad los primitivos cristianos eran muy ignorantes, tenían poco conocimiento, pero eran fanáticos, que habían pasado de ser paganos a ser ¿qué? Cristianos, con poca información. Entonces tenían la orden de los arzobispos de mandar a destruir todo lo que no fuera cristiano. Bueno, ya se sintieron fuertes, porque al principio estaban calladitos, ¿sí? Fue por ahí del siglo III cuando empezó a liberarse la fuerza del paganismo o de las religiones antiguas, se empezaron a perder, y entonces empezaron los cristianos a ser mayoría hasta que llegó Constantino con su famosa cambio, ¿no? Es un largo camino. El bautismo del Cristo por el agua y el Espíritu, que lo convierte de los dos poderes necesarios para ser maestro y ofrece al mundo y trabajar en él como el Hijo muy amado. En ese momento es la segunda iniciación. La tercera, a partir de ese momento, dicha suprema es llevado por el Espíritu al desierto y puesto una vez más a prueba de fieras tentaciones, que ya sabemos. Pues como en todos los poderes del Espíritu están desenvolviéndose en él, los seres tenebrosos hacen esfuerzo para deslumbrarlo y apartarlo del camino, procurando seducirlo con sus poderes mismos. Creo que eso le pasa también a cualquier estudiante. Cuando está bien interesado, cuando está comprometido, está decidido, entre más decisión y más compromiso tenga, más tentaciones y más situaciones van a presentársele para que caiga, ¿no? Y esto no se puede evitar. Es parte del proceso de crecimiento y desarrollo. Y sobre todo nos van a tentar por donde estamos más débiles. ¿Se acuerdan de que no nos van a pegar por donde está fuerte? No se duerman. Están así.
Yo recuerdo a un alumno mío, yo estaba a veces dando clase en la universidad y yo pasaba, ¿no? Los veía todos en los ojos. Y pasaba después de comer, ¿no? Estaba uno así. Y le digo, ¿qué le pasa? Ya se duerme con los ojos abiertos. Ya los veo así. Bueno, es que estuvo dura la comida, ¿verdad? En su vida de sacrificio incesante goza de un solo momento agradable. Sube a la alta montaña de la apartada de la sagrada montaña de la iniciación o transfiguración. Nuevamente sube una montaña. La cueva de la iniciación y la montaña de la iniciación. Recuerden que eso no se puede quitar. Son dos símbolos muy importantes. Y ahí se transfigura y se reúne con algunos de sus grandes predecesores. Los seres poderosos de los antiguos tiempos que anduvieron los caminos que él está andando. De este modo pasa por la tercera gran iniciación. Esa es la tercera. Y la cuarta apenas si se ve. No. Si la apagamos un ¿Una poquito. cueva? Por favor. A ver si se ve. A mí me gustó mucho la imagen. Al fondo se le ve cargando la cruz. Dice, se dirige con firmeza a Jerusalén, donde le aguarda el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Después del nacimiento, la persecución de Herodes, después del bautismo, la tentación en el desierto, después de la transfiguración, la sombra de la última trance en el camino de la cruz. Vean las etapas, ¿sí? Diversas etapas va pasando. Y esto, como analogía, lo pueden pasar a la vida de cualquier individuo como iniciado, por las que tendrán que pasar, o tendremos que pasar. Las pruebas siguen a los triunfos hasta que se alcanza la meta. Las pruebas siguen a los triunfos hasta que se alcanza la meta. Voy ganando, pero voy siendo probado cada vez más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Pues eso que lo nieguen sus propios seguidores, que lo traicione otro. O sea, no es fácil, ¿no? Que todos tus amigos, todos los que tú tenías confianza, que estaban cerca de ti, te nieguen, te traicionen y te dejen, porque todos desaparecen por el miedo. Pues sí que estamos arreglados, ¿no? Vaya grupito que tenían este cuate. ¿Eh? Sí. Sí, pero si yo tengo ahorita una serie de amigos y a la mera hora de mis cosas duras desaparecen y me dejan ahí, digo, vale, mira qué cuates, yo tenía unos grandes amigos. Ya se ha dicho mucho que no, el amigo se valora cuando está la cosa difícil, ¿no? Pues desaparecieron todos. Porque les dio miedo, porque los romanos no se andaban por las ramas. Querían hacer algo y lo hacían, ¿no? Que no, te crucifico. O sea, que ahí no había manera de salirse, ¿no? Que te pareces a alguien que conocemos. No, yo no soy el que hizo Pedro. Entonces, vean, nacimiento, la persecución de Herodes, la primera, el bautismo, la tentación del desierto, la segunda, después la transfiguración y la última parte que estuvo muy complicada, ¿no? Porque él quería y no quería, quería y no quería. Pues no es fácil la vida de un iniciado, ¿eh? Ya decían que es el sendero del dolor, del sufrimiento, ¿no? De las lágrimas, algo así leí, ¿no? Que no es tan fácil. Y que el alma del sujeto, de la persona, es sometida a muchísima presión para poder... ¿Saben quién es el que sufre? La personalidad. Sin personalidad no hay problema. Pero como estamos tan aferrados a ella, pues nos va a dar duro porque yo estoy identificado con ella. Sí, este tipo de ejercicios al final lo que se busca es un diálogo entre nosotros, por lo que hemos estado viendo hoy, y cuestionarnos el tema del camino medio, que no es tan simple, ¿sí? Porque hemos vivido por condicionamiento social y por vidas encarnando en extremos.
Y ahora de repente nos dicen porque no es ni de uno ni es el otro, es el medio. ¿Y eso cómo? Pues hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo y lleva tiempo, ¿no? Creo que no era ni de interés ni que en esta sesión pudieran ustedes llegar, pero sí un atisbo de la idea que no se logra la realización o el proceso de crecimiento si uno se pone en el extremo de alguno de los dos aspectos. Eso no deja un equilibrio, sino un aferrarnos a algo. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Algún comentario? Son tímidos. Sí, son tímidos. Ha surgido como punto en común los miedos, el miedo al vacío, el pavor de verse flotando en la nada. No hay esa sensación de nada. En realidad lo vemos desde la posición de la personalidad, por eso hablamos de una nada, pero no hay nada. La nada es el pleno, es todo y es nada, y eso a la mente no le es fácil entenderlo porque necesita sobreaferrarse a algo. Nuestra naturaleza es ese tipo de naturaleza. Pero como la identificación no es con la naturaleza verdadera, sino con el traje, nos cuesta trabajo entender que eso que llevamos no tiene principio, no tiene fin, no tiene características, no tiene cualidades. Y empezamos a tener ahí una mente un poco confusa ante una serie de cosas que no lo podemos calificar y no lo podemos aferrar. De ahí que la personalidad tuvo que crear imágenes, figuras, etcétera, para poder pescar algo. Yo diría que es una fase, ¿no? Y poco a poco vamos abandonando esas formas cuando vamos profundizando y madurando más. La fase de tener imágenes y formas y símbolos es una parte del proceso. Cada vez la forma se vuelve un símbolo y cada vez el símbolo es menos complejo, más sencillo y cada vez más simple, hasta que queda, como dicen los autores ocultistas, un punto donde está todo contenido y a la vez no hay contenido. Porque eso es lo que a la mente dices, ¿cómo que no hay contenido? Pues sí. Pero la idea de esta dinámica era que ustedes de alguna forma pues resumiéramos lo que hemos visto hoy en el día y ayer, un poco, y que se cuestionaran sobre ese tema del camino medio, que insisto demanda mucho, demanda esfuerzo. Yo ponía un ejemplo, están ustedes en una habitación, creo que lo dije alguna vez acá, ya no sé ni a dónde lo digo, pero bueno, son ustedes maestros y tienen ustedes discípulos, alumnos. Están en una clase y dos chicos están jugando. Tienen dos opciones. Bueno, tienen tres. Una, no dicen nada y los dejan seguir haciendo barullo. Dos, agarran una regla como antiguamente y se despachan a los dos chicos. Tres, ¿cuál sería? ¿Qué podemos jugar con ellos? Cuando acabes de jugar, volvemos. O decirle, miren chicos, ahorita va a venir el descanso, pueden jugar allá. No tienen que estar haciéndolo ahorita acá, pueden esperar un poco y pueden jugar a donde ustedes quieran. No es ni el extremo de dejarlos que lo hagan, ni el extremo de reprenderlos, sino simplemente que tratar de moverme en un camino un poco medio, ¿sí? No digo que no tenga algo de los dos, pero es más medio que los extremos. Esto más o menos lo vemos así. Entonces, ante una problemática, por ejemplo, en pareja o en familia, pues esto ya tiene otro reto, ¿no?
muchos negociadores, muchos psicólogos de pareja que dicen que en una negociación para de un problema, realmente casi siempre cuando hay un problema necesitan dos personas. No todo tiene la culpa uno, ni todo la tiene la otra. Entonces, para arreglar una situación, los dos deben sacrificar algo, deben ceder algo, para acercarse mutuamente. Sacrificiar de la posición que han tomado. Y por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Encontrar el camino medio va a demandar un esfuerzo de implicación, de verdadero compromiso con la situación, para encontrar una solución, no la más fácil, que sería un extremo, ¿no? Sino la más equilibrada, y ya demanda cierta capacidad interna, ¿no? Para poder llegar a esa. Cuando Salomón le dijo a la mujer que quería al niño, a las dos mujeres, ¿qué fue lo que hizo? Y la madre dijo que no, que se le diera la herencia. Entonces, ¿él qué provocó ahí? Recurrió a una forma en que ni era dárselo a una ni a la otra, ni caer en la discusión, sino que buscó que el amor se impusiera. La verdadera madre no iba a dejar que mataran a mí. Es también un ejemplo del camino medio, ¿no? Se les hace. Tiene lo suyo, pero es un camino medio. Es el uso de la sabiduría para poder invocar una posible solución. Insisto, el que ustedes, y esto sobre todo en las grandes decisiones, o como dicen algunos, hay que empezar con las pequeñas decisiones para poder llegar a una gran decisión. No lo sé, pero sí deberíamos estar atentos a poder ejercitar esta posición. Si actúo con mi hijo así, me estoy yendo al buenito. Y si soy muy dura, estoy haciéndole al malito. ¿Qué hago? Ayer una señora allá en Rubí decía que tenía un marido celoso, posesivo, no sé qué más dijo de él, se ve que ya lo quería votar. Y que no quería hacerlo antes de que encontrara otra solución. Le recomendamos que tuviera que tratara de ayudarlo con el ejemplo, ya que no admitía él discusiones, ni hablaba, ni nada. Y tú tratas hasta donde puedas de decirle con tu ejemplo lo que quieres de él. Y que no tiene por qué ser celoso porque tú no estás dando ninguna razón para que fuera celoso. Es que a veces los celosos son así. ¿Sí? Se inventan, se creen que tú estás haciendo cosas cuando... En cambio, cuando las hacen, ¿y cuántas se da? No, es así. No digo que sea fácil, pero sí tenemos que intentarlo. ¿Sí? El camino medio. Y la idea era que ustedes se empezaran a involucrar, no digo que ya lo hagan, pero que se involucren en que las dos posiciones que hemos utilizado hasta ahora no son las mejores para un crecimiento interior. Por eso cuando a mí me decía un maestro, cuando estudié yo algo de pedagogía, decía, si educas a un niño tienes que apretarlo un poco y soltarlo otro poco y volverlo a apretar y volverlo a soltar y volverlo a apretar y volverlo a soltar. A algunos hay que darles un apretón, ¿sí? Porque son, pero si los aprietas demasiado los matas, ¿sí? Si les sueltas demasiado se vuelven un peligro. Entonces hay que estar jugando así, que sería una forma de camino medio. Un poquito acá, un poquito acá, un poquito allá. Y además las personalidades no son necesarias que aprietes. Algunas son como muy calmadas, ¿o no? Hay niños que le dicen, siéntate y se sienta. Párate, se para. Hay otros que el diablo encarnado, ¿no? Y
que caso te hace, ni caso te hace, va el niño haciendo lo que le da la gana. Yo he visto a las madres ahí gritándole al niño, y el niño va a lo suyo. Desesperada la señora y el niño hace lo que él quiere. No puede. En cambio otros niños que le pegas un grito y el niño se te forma ahí, ¿no? Luego está ahí. Pues así es. Yo creo que si no fuera así no sería bonito, ¿no? Claro. Si todos fuéramos muy uniformados o todos obedientes, pues, sería... O todos al revés, sería una guerra constante. Y a ver, ¿qué más? ¿Alguien quiere hacer último comentario para cerrar esto? Nos vamos a ir un poquito antes, ¿sí? ¿Les parece? Queda claro que la vida del Maestro Jesús, que la tradición antigua cristiana tenía una gran riqueza oculta y que fue modificada por los procesos posteriores que hizo la Iglesia en su estructura. O sea, el cristianismo original era un cristianismo oculto, era una religión mistérica, ¿no? Lo que decía Pablo, ¿no? Misterios, es un misterio. Pero se fue modificando y ha acabado en lo que tenemos ahora. Pero eso no le quita que algunos pasajes de algunos de los evangelios sean muy ricos en esa enseñanza. La forma alegórica, la forma simbólica del Maestro Jesús y su vida, pues tendría que ser revisada por cada uno. Porque me preguntaban al principio, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no existió el Maestro Jesús? Yo no digo que no haya existido. No ha existido como lo pensamos que existió. Y quizá no fue el que se supone que fue, sino que fue el que tuvo 100 años antes. Que me llama la atención que los evangelios están escritos 100 y 100 años, 100 y 110 años después. Demasiado tiempo, ¿no se les hace? Por eso, Juan Viñas me acuerdo que insistía en decir que no eran los evangelistas los que habían escrito los evangelios, sino sabios, gente iniciada, gente que tenía conocimientos de la gnosis y que habían hecho sus evangelios. Es una opinión también. Pero algo tienen porque hay pasajes increíblemente inspiradores, ¿o no es así? ¿No les ha pasado cuando lo han leído? El libro de Juan, las cartas de Pablo, algunas cosas de por ahí más o menos mezcladas con algunos de los Mateo, Marcos o Lucas. Que quizás los otros tres repiten lo que dijo Marcos. Pues, si uno le da una versión de una manera y el otro le hace una modificación de otra, pues se supone que todos copiaron de Marcos, que es el evangelio más viejo. 105 antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y eso está bien con el extraño? Dice que científico de mensajes no corresponde. Porque eso pasa en el tiempo. Sí, lo que llama la atención son tantos años. Y hablar de dos evangelios, de dos Jesús, teóricamente se habla de dos. Uno era un hombre que tenía ciertas características realmente de ser un iniciado, y el otro era un hombre bueno. Por lo menos uno de los maestros de sabiduría dice eso, creo. Que el Jesús del que se habla era un hombre bueno. Madame Blavatsky también habla de eso. El último. Y que el verdadero era el otro, como dice Mead en su libro. Pero volvemos a lo mismo, hay mucha literatura y mucha información. Yo al final me quedo con lo que me pueda servir para seguir creciendo. ¿No les parece? Yo creo que sí. Si es así, o es asado, ahí se queda. ¿Qué me ayuda a mí? Mucha de la inspiración de algunos pasajes, ¿no? Sobre todo de Pablo. Ya ven, yo les leí algunas cosas de él. ¿Qué es lo que enriquece? Cuando dice el segundo objetivo de la sociedad teosófica, el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión, pues uno debe hacer ese estudio comparativo para encontrar la esencia de lo que a uno le puede servir para seguir creciendo y ser inspirado.
es importante que ustedes tengan la convicción. No crean que el primer ejercicio fue para molestarlos. No los puedo yo. Ustedes no pueden comprometerse salvo con ustedes mismos. No sé si comprendemos eso. A la sociedad teosófica no se comprometen ustedes, se comprometen con ustedes mismos cuando se vuelven miembros. Compromisos con el corazón, con el ser interior. Y si es serio y sincero, y él sabe, porque se da cuenta cómo siento y cómo pienso, lo más probable es que yo reciba ayuda y apoyo en mi proceso de búsqueda. Pero si se da cuenta que nomás estoy aburrido y no sé qué hacer, y a lo mejor esto me puede ayudar a quitarme el aburrimiento, o sea, estoy así, entre mi espacio de confort y la vida y el cambio que quiero hacer, dirá, todavía le falta a esta alma o a este individuo un poco más de madurez o más madurez, a lo mejor una vida completa. Por eso cuando hay una decisión firme, no una fe, una convicción, ustedes van a resentir el cambio. Y algo en nosotros va a decir, de acuerdo, te has decidido. Perfecto. Y empieza un proceso muy diferente al que ustedes se pueden imaginar. Que nos lleva a experiencias que ni tampoco se pueden imaginar. Todas para que ustedes se den cuenta que la decisión que tomaron es la correcta en el sendero que ustedes han escogido. ¿Sí? Que a veces tenemos dudas o no. Entonces las experiencias empiezan a aparecer para que digan, la decisión que tomaste es la correcta. Pero mientras no hay claridad, no hay definición, eso no aparece. Y seguiremos tonteando hasta que se nos acabe la vida. Porque esto se acaba. Y se va el tiempo como el agua, ¿o no? Entonces, yo lo intentaría, si he sentido en mi corazón esa búsqueda, esa necesidad de búsqueda y de cambio. Lo intentaría porque me estoy jugando mi destino. Y quisiera yo que sentir al final que mi vida tuvo que una razón de ser, algo verdadero que me llevo, no los fuegos fatuos de este mundo, que ni el poder ni el dinero, como dice la voz a los pies del maestro, duran lo máximo es una vida. A la otra pueden nacer como mendigos, así de fácil, si fue demasiada la ambición por poseer poder y posesión y dinero. En cambio, si trabajamos para ayudar y para crecer, tenemos muchas posibilidades de seguir en este proceso, en las siguientes. Pero debe haber una convicción profunda, seria. Quizás se va formando poco a poco, pero caminamos en esa línea. Y ustedes se darán cuenta que la decisión que tomaron no fue la equivocada. Se los digo por experiencia. Pero tiene que haber una entrega verdadera. Y no nomás palabras o de vez en cuando aparece hacer alguna cosa. No, significa una disciplina, un trabajarse a sí mismo, un estar atento cada día, vigilar, observarse. ¿Qué digo? ¿Con qué tono digo las cosas? ¿Cómo lo digo? Si hay ira, trabajar la ira. O sea, ir conociéndome, que ese es el primer paso más importante. Entonces de repente se abren unas puertas que ustedes no se pueden imaginar. Porque ya, si eso es así, quiere decir que ya hay una madurez que los acompaña de otras vidas. Y es la puerta más importante que un maestro de sabiduría exige para un estudiante. El peso del pasado cuenta muchísimo. Más que las buenas obras en este mundo. Sino porque San Francisco de Asís, que hizo de las suyas una gran parte de su vida, de repente cambia. O el mismo Pablo, ser un perseguidor. ¿Cómo pasó de perseguidor a ser un devoto cristiano? A ver, explíquenmelo. ¿Por arte de magia? No, lo trabajó por vidas. Ya estaba en el momento adecuado para poder empezar. Obvio, había empezado de manera chueca, ¿no? El lado extremo de perseguidor en lugar de buscador. Lo único que pasó es que pasó de una puerta a otra. Y normalmente el buscador tiene mucha energía, porque tiene que aguantar muchas pruebas. ¿Sí? No es fácil el sendero.
Por eso se empieza como miembro de la sociedad. Una cosa es ser miembro y una cosa es ser ocultista. Yo no puedo ser ocultista si no soy miembro. Yo, si no soy estudiante, perdón, no miembro, estudiante. Que puedo ser estudiante y no miembro, ¿sí? Pero sí, ¿por qué? Porque el estudiante va puliendo la ética y la moral del individuo, va mejorando nuestra estructura, nos va ayudando a dar pasos más serios, para que si hay un momento de decisión y yo lo merezco porque tengo el karma positivo y un pasado que me ayuda, entrar a esa corriente que es muy exigente y no es nada fácil. Pero está ahí. Y así es que los puedo comentar. Todos, sin excepción, en alguna vida van a entrar. No sé cuándo, pero vamos a entrar todos. Es el destino de todos. La realización del Dios interno. Aunque se opongan, a la larga los va a obligar el destino. Así de fuerte es el tema. Ahora, hay dos opciones. Se la pasan ustedes vidas y vidas y vidas, cientos de vidas, o en unas cuantas hacen el aceleramiento. Es la gran diferencia. Pero también si me acelero, ¿qué va a haber? Que me aceleran el karma, por supuesto. Y ahí está la cosa, ¿no? Como dicen, ahí es donde la puerca torció la cola. No. Ya empezaron otra vez aquí juntos. No, lo que quiero decir es que a nadie nos va a quitar nada ser un hombre, una persona, mejor persona y más noble y más equilibrada. ¿Les quita algo? Si no piensan en lo otro, que es más profundo y más serio, el hecho de ser mejor ser humano, de ser más sabiduría, más noble, más equilibrado, un servidor, no solo de su familia, sino también de la comunidad donde está, ya ha dado un paso muy importante el alma. ¿Sí? Para aquellos que les parece toda una montaña ir más adentro. Pero para el otro que ya siente que puede, pues el camino es tan amplio, tan largo y tan complejo, pero ahí está. Y no somos los primeros, ni seremos los últimos en recorrerlo. Miles de seres lo han recorrido desde la época atlántica y seguirán recorriéndolos todas las generaciones que vienen. No todos, unos cuantos, porque no todos estarán a la altura, pero se puede trabajar para poder cumplir con eso, empezando por lo más sencillo, ¿no? Vamos a hablar de, salvo un alma muy madura, la mayoría tendremos que empezar poco a poco. Y lo más interesante, que todo lo que hagamos para ser mejores ayudará también a que sus familias, a la comunidad, porque esto se conecta con todo. Decía Simón el Mago, cada vez que un ser humano trata de ser mejor, es como un árbol que tiene un fruto, y ese fruto está guardado en una especie de almacén en el cielo, dice así simbólicamente, ¿no? Cuando muere la persona y va ese almacén al cielo, va por su fruto, pero ese fruto lo alimenta a él y a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que hagamos lo que hagamos, no solamente nos beneficia, sino beneficia a todos. Lastimemos a quien lastimemos, no solamente nos va a hacer sufrir, sino va a hacer sufrir ¿a qué? A mucha gente. Porque estamos compartiendo eso. Con esas enseñanzas uno debería reflexionar por lo menos más seriamente y llevar una vida un poco más equilibrada hasta donde se pueda. En un mundo tan complejo no es fácil. Ayer me decía Juanito, uno de Rubí, está el mundo medio a patas arriba, ¿verdad? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado. Es una buena oportunidad para hacer algo, ¿o no? Porque cuando todo está bien, pues no se nota. Pero cuando todas las cosas están medio complicadas, pues es cuando más se nota que se puede hacer algo. Y es cuando hay más oportunidades de ayudar. Que la gente está necesitada, no sabe a quién recurrir, busca ayuda, consejo. Hay muchos enfermos
psicológicamente hablando, que hay un desquiciamiento. Entonces es cuando podemos ayudar más, si estamos mejor. Acuérdense, para ayudar a la gente hay que estar mejor uno, si no, no ayudan a nadie. Lo ponen peor al otro pobre, ¿sí? Lo van a ayudar y sale peor. A mí me decía un maestro en la cuando estudiaba psicología, tienes que estar mejor que tu paciente. ¿Por qué? Porque de todos modos, si no estás, le vas a dar lo tuyo y todavía te va a pagar. Pues sí. Y no significa que tengamos que estar sanos, sino simplemente que estamos un poco más equilibrados hasta cierto punto para ayudarlo. Para ayudar a la persona tenemos que estar un poco más equilibrados. Porque si no lo desequilibramos al pobre. ¿Alguna pregunta más antes de que terminemos, chicos? 6 y 5, vamos bien. Está el solecito por acá, hay una playa, ¿verdad? Algunos dicen, ay, quiero ir a la playa. Hay una pregunta. Hablabas esta mañana sobre la alegoría de los apóstoles dormidos, que somos nosotros que estamos dormidos. Quería pedirle consejo, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para intentar mantener un poquito la conciencia despierta? Sí, no la epifanía de Plotino, pero un poquito estar conectados con el ideal, ¿no? Durante todo el día. Pues mira, hay técnicas, y esta técnica que yo le mencioné, la de la, se llama el mindfulness, es la conciencia completa, creo, ¿no? Plena. Mindfulness significa la conciencia plena, la atención plena, ¿sí? Es una técnica, no es, está, según ellos, descubierta ahora, que pamplinas, viene desde el siglo VIII, está escrito ya en el libro de El Sendero del Bodhisattva por Santideva, ya recomendaba eso ahí hace más de 1000 años. Pero ya sabes, sacan de ahí las cosas y las ponen como si algo fuera descubierto por los escritores. Entonces hay literatura ahorita sobre eso, puedes buscar uno de los más sencillos. La idea es que estés consciente, cada cosa que hagas, ¿cómo sientes? Dentro, mira, aquí hay un brillo. Mindfulness para principiantes, mira que está bien para ti. Y John Kabat-Zinn es el que se asume la autoría del modelete, pero el modelete es muy viejo. De todos modos, yo sí lo recomiendo. Yo tengo también 2 versiones de otros autores. Y no es fácil porque no estamos condicionados a estar atentos al menos estamos condicionados a estar ¿qué? En muchísimas cosas, ¿o no? Distraídos. Entonces, el reacondicionarte te va a llevar cierto tiempo para acostumbrarte. Tan pronto te acostumbres, lo vas a hacer cada rato, sin problema. ¿Sí? Yo al principio lo que he hecho es poner etiquetas en mi casa. Se me olvida, ¿no? Estar atento, presente en el ahora, en aquí. Llego, ya me acordé. Ya que entré al baño, se desapareció. Y salgo otra vez, voy a la cocina, hay que hacerlo otra vez. Y así estoy, hasta que me acostumbro. Es una manera. Pero la idea es que cada vez que estás con alguien, estés consciente de cómo le estás diciendo las cosas, cómo lo ves, qué crees que siente, cómo sientes el ambiente, cómo te sientes por dentro. Eso tiene tiene puros pros y casi ninguno en contra. Los pros, estás más atenta, menos distraída, mejoras tu concentración, cometes menos errores, estás más atenta, estás con la persona, no contigo, ¿no? Normalmente estamos oyendo, no escuchamos a los demás, ¿sí? Estamos escuchando a la persona, no le vamos a contestar luego, estamos valorando lo que me está diciendo, cómo se lo voy a contestar, qué está sintiendo, cómo se lo voy a decir, en qué tono se lo voy a decir, o mejor me quedo callado, no digo nada, ¿sí? Te puede ser esa la conclusión. Y eso te puede mejorar mucho la distracción. Yo estoy en eso, porque yo me distraigo. Yo he suprimido cosas, pero bueno, porque a mí me distraían mucho. A mí ese famoso programa de ciencia ficción, el canal ese de ciencia ficción, Sci-Fi, ¿no lo han visto? Sí. Ay, ese programa. Yo entraba al programa, a ese canal, y estaba así.
Me hablaban, no existía nada, solamente el programa. O sea, me clavaba. Yo dije, no puede ser. Y una noche tuve un sueño de una mujer. Y se acabó la televisión. ¿Cómo? Bueno, un canalcito que me... No, ni el canalcito famoso, nada. Pues ya no he vuelto a ver la televisión hace un año. A mí me llega por los sueños. Pero es que yo era obsesivo, ¿sí? Yo lo reconozco. Cuando yo estuve en ADIAR también me pasó con los periódicos, porque yo me leía todos los periódicos que había por ahí. Otra forma de distraerme. Entonces, tú te tienes que percatar qué cosa te distrae y tratar de evitarlo. Quizás suprimirlo si tienes voluntad, como el tema de la televisión, porque la televisión está muy metida en todos nosotros, ¿o no? No es tan simple hacer, decir, no vuelvo a verla. Y el móvil también. Ay, el móvil, madre mía. Es que todo el día, cruzando la calle. Yo estoy pidiendo que no se me aparezca nadie en ningún sueño y me diga que el móvil tampoco. Y ruego que no. Que no sería raro, porque a veces yo me clavo ahí, estoy muy metido en el tema del móvil porque publico muchas cosas de la sociedad y vídeos y todo. Para eso genial, porque para estas cosas genial. Sí, no, el canal que yo tengo es para esto, solamente. Sí, pero no saben ni en dónde vivo, porque ni la dirección ni la pongo. Se nos van los dedos a... No, sí. Pero de todos modos, uno debe medirse uno con todo. La disciplina. Y eso tiene que ver con la distracción, que a veces es como un escape. ¿Sí? Según nosotros ya hemos logrado algo, pero a todos no nos gusta escaparnos. Eso lo decía Eric Fromm. Las personas se escapan constantemente. Dice, ¿por qué no se ha vuelto loca la gente? Si este mundo es tan desquiciado. Porque se escapan, fantasean, trabajan como energúmenos, se van a la diversión a tope. Se toman una copa, no, se acaban todas las botellas. O sea, es el extremo para olvidarte. Te drogas para olvidarte. Todo es tratar de no ser consciente. Vivir anestesiado. Vivir anestesiado. Porque el mundo es muy difícil. Sobre todo para algunas almas más que para otras. Pero eso no es lo que se quiere. Hemos venido acá a aprender lecciones y tenemos que estar conscientes. Si es más, antes de morir lo que más se exige es estar consciente. Y no que me duerma como algunos quieren. Consciente hasta donde podamos estar. Pero sí, yo te conozco el tema porque de eso cojeo. Y bueno, tratamos de cada vez mejor disminuir la distracción. Y sí se puede, ¿eh? Porque como yo me acuerdo como estoy, puede ser que hayas mejorado un poco. Otros tendrán otra cosa, ¿sí? Porque cada quien tiene sus talones de Aquiles o no. A ver, ¿cuáles de ustedes? Ya no quieren saber nada. No, es que sí. Siempre hay algo que nos hace escapar, ¿o no? Incluso leer en exceso es que es escaparse. Todos los excesos son escaparse. Es que no profundizas. No. Una vez, a mí no sé cómo les parezca, un chico me dijo, me he leído la doctrina secreta toda la noche. Y digo, sí, ¿cómo no? Sí, es que hay cada cosa. Pues no. No, es que cómo vas a... Solo que tengas una mente de esas que lees así, ¿no? Una, otra. Eso es una lectura veloz, pues yo no creo. Y menos la doctrina secreta. Todavía un libro de figuritas, pues bueno. No, nos engañamos mucho. Pero lo importante es que demos el primer paso, como dice. Para leer un libro hay que empezar por abrirlo, ¿no es así? Pues hay que empezar. Intentémoslo. Como les digo, quizás sea lo único que haya valido en la vida haberlo hecho. Eso lo decía el Epito. Lo demás son oropeles que se secan y se acaban. Nada nos llevamos, acuérdense. Quizás lo único que nos llevamos es lo que ha valido la pena, como es el mejor ser humano. Más noble, más equilibrado. Y lo demás, miren, por mucha atracción que pueda hacer, va a perder. Ya verán cuando tengan 70 años, algunos. Yo creo que una de las bendiciones de la edad es que te va quitando esas, ¿o no? Ay, sí. Te va diciendo, esas tonterías.
De joven haciendo cada cosa, pero después dice, bueno, tanto que me empeñé en eso, ¿y ahora qué? Sí, tiene que ser, porque el final de la vida es que un resumir y recolectar. A veces se puede hacer desde que es joven, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos siempre a tiempo, porque están ustedes con una mente sana, tienen todavía el cuerpo sano, ¿o no? Bueno, ahí vamos. Y aún estamos acá, ¿o no? Esta oportunidad de estar juntos es una oportunidad. Ahora que estuvimos ahí en el viaje a la India, en el viaje al Tíbet, en Katmandú hay una pobreza muy fuerte, ¿sí? Vimos cada cosa que dices tú, mira esta gente, que no tienes... Quizá para ellos eso es ser feliz y no tener nada, pero yo no lo creo. Por lo menos para comer. ¿No puedes ser feliz si no tienes para comer? Ah, no, sí. Sí, no. Sí, no. Esto es complicado, pero ves mucha pobreza en exceso. Y Nepal no se ha repuesto todavía del dolor que les dio. Es una felicidad que tenga que ver con ese estado de equilibrio. Es mucha cuestión cultural, mucha cuestión de la propia religión, pero no de la felicidad. Sí, es difícil, pero lo ves y dices tú, mira, ¿qué oportunidades tienes cuando puedes? Sí. Pues muy bien, chicos, les dejamos para que se vayan a la playa.